La paz del Señor para todos mis hermanos. Yo me encuentro bien, gracias al Señor, con mi compañera, nos sentimos bien y estamos bien acompañados porque el Señor siempre está al lado de nosotros, dándonos lo que nosotros necesitamos. Hoy quiero leer un poco la palabra del Señor que se encuentra en Romanos 12. Voy a leer un poquito, unos versículos de esta Romanos, luego iremos por otros lugares para explicar un poco lo que es el mundo y lo que es el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a cada uno para que podamos discernir la palabra del Señor. Lo voy a leer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que el Señor nos está diciendo en esta noche, así que hermanos, os ruego, dice, por la misericordia. Vemos que nos estaba rogando Pablo a los romanos, rogaba que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor nos está pidiendo? Que vayamos a la cruz, que hagamos sacrificio, que caminemos de rodillas 20 cuadras, que caminemos de otra manera. No, el Señor nos está pidiendo el sacrificio que tenemos que apacar la carne y que viva el Espíritu Santo. Por eso dice, por la misericordia que el Señor nos ha dado el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es que nosotros tenemos que dejar todas las cosas del mundo para poder entregarnos en las manos del Señor y el Señor nos dará todo lo que nosotros precisamos. Por eso dice, no nos conformemos, ¿viste? Porque muchas veces nos conformamos con las cosas que sabemos, pero tenemos que profundizar nuestra sabiduría y nuestra inteligencia para el siglo venidero, porque vemos, para transformarlo por medio de la renovación, tenemos que ir renovándonos día a día con el Espíritu Santo que el Señor nos está dando todos los días, para que nosotros así podamos discernir la palabra y a practicarla, y para que vea este mundo que somos una antorcha en medio de la oscuridad, para que también ellos puedan ser salvos de la ira que va a venir. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. La buena voluntad del Señor es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Vemos que el Señor nos está diciendo que seamos obedientes bajo su misericordia. Por eso vemos que Pablo, él se preocupaba por toda la iglesia y se preocupaba por toda, dice, preso en el Señor. Estaba preso, pero seguía escribiendo cartas. Él estaba en la cárcel, pero él seguía dándonos cómo debemos de confortarnos en el camino del Señor. Por eso en Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ahora el Señor nos hizo un nuevo hombre para que podamos alabar y glorificar su nombre. Para vivir despojado, dice, y vemos viciado conforme a los deseos engañosos. Vemos que a veces tenemos deseos engañosos, que esos deseos engañosos nos llevan a la perdición, porque nuestros ojos a veces están puestos en las cosas de este mundo, pero nuestros ojos y nuestra mente tiene que estar presente en el camino del Señor. Por eso el Señor nos habla y me dice, tenemos que conforme a lo que el Señor nos ha dado, hagamos la voluntad del Señor y renovamos el espíritu de vuestra mente. ¿Estamos renovándonos con el espíritu de nuestra mente? ¿Cuál es la renovación que el Señor nos dice de la mente? ¿Estamos pensando en que mañana tengo que hacer determinada diligencia, que mañana tengo que ir a determinado lugar para trabajar, o estamos pensando que la semana que viene o el fin de semana me voy a ir al casino, o el fin de semana me voy de vacaciones y me voy a las vanidades, a las bailantes y a todos lugares? Eso es la mente. Tenemos que despejar la mente para que nosotros, todas esas cosas nos llevan a la perdición. El Señor nos quiere decir que nuestra mente tiene que estar renovada pensando en el qué,
en el presente, que el Señor hoy me ama y que mañana voy a ir a predicar la palabra del Señor, que mañana voy a ir a determinado lugar y que vean que soy un hijo de Dios. Voy a determinado lugar para que vean que el Espíritu Santo mora en mí. Así el Señor nos quiere a cada uno. Y vestido del nuevo hombre. Estamos vestidos con el Espíritu Santo, vestidos de la coraza de la fe, dice la palabra del Señor. Y la espada. Vemos que el Señor nos está diciendo que debemos de vestir el nuevo hombre, creado Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Estamos en el nuevo hombre o todavía está el viejo hombre que está en todas las vanidades de este mundo? ¿Estamos pensando que este mundo es mejor que la gracia y la misericordia del Señor? ¿Estamos pensando que el Señor ya no lo dejó y ya no quiere más absolutamente nada que debemos de hacer? Vemos que el Señor nos está hablando para que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor, para que nosotros digamos, Señor, ¿estoy bien como te estoy haciendo la voluntad tuya? Y dice la palabra en otra parte, vemos en 1 Juan lo dice bien clarito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos que estamos en este mundo, pero somos extranjeros. ¿Qué amamos al mundo? El Señor no está diciendo que al mundo lo tenemos que aborrecer, a nuestro prójimo. No, tenemos que aborrecer todas las obras que no convienen para que podamos seguir el camino del Señor. Tenemos que aborrecer lo que a nosotros no nos conviene, porque podemos perder la vida eterna. El Señor nos dice, no améis más al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque estamos preocupados por todas las cosas de este mundo. Estamos afanosos para que el día de mañana nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello otro, y nos afanamos en todas. No nos afanéis de todas las cosas de este mundo. Afanémonos en hacer cada día mejor la voluntad del Señor. Hoy hemos cometido errores, mañana no lo hagamos más. Vemos así el Señor nos está hablando. Hemos cometido muchos errores y pecados delante de su presencia. Señor, dame la fuerza y dame la gracia para que yo pueda discernir la palabra del Señor, para que nosotros podamos discernir lo que el Señor nos quiere decir a cada uno, porque el Señor nos ama. Y si el Señor nos ama, vemos que el Señor nos quiere decir, a cada uno lo quiere decir, yo te amo, he mandado a mi Hijo para que vos tengas vida y vida en abundancia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, vemos que los deseos de la carne, vemos que lo que vemos, a veces lo deseamos, y eso a veces nos está perjudicando. Hermano, nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. Y si el Señor nos está diciendo, dejemos las cosas de este mundo, vemos que todos queremos agradar a la carne, pero si agradamos a la carne, no agradamos al Señor. No es que nosotros tenemos que dejar vivir en una burbuja y no irnos de vacaciones, no gustar de favor de la familia, no reunirnos o cantar un cántico o disfrutar todas esas cosas. No, el Señor quiere que lo hagamos porque el Señor te está dando todo eso. Pero el Señor nos está diciendo, no nos afanéis por las cosas de este mundo, porque el mañana no es nuestro, hoy es el presente. Por eso vemos que el Señor nos está hablando hoy, para que pongamos atención a la palabra. Son días difíciles, son días de mucha preocupación, pero vemos que el Señor nos habla para que nosotros podamos seguir en este camino que el Señor nos ha elegido. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿cuáles son los deseos de la carne? Ay, qué lindo esto, qué lindo aquello, y nos lleva a la perdición. Hermano, no es que nosotros no podemos tener una casa linda o que no podemos tener, ay, qué lindo tener esto. Eso sí, y disfrutémoslo todo. El Señor nos está diciendo en las vanidades que no nos conviene al Señor. Por eso en otra parte dice la palabra del Señor, si tu mano es ocasión de pecar, cortala. Hermano, vemos que muchas veces, qué bravo la palabra del Señor que está diciendo. Si tu ojo es malo, sácalo. Más vale entremos en el reino en el reino de la vida, sin un ojo y sin una mano, sin una pierna, pero que entremos en el reino de los cielos. Por eso el Señor nos hace, porque los deseos de los ojos, vemos, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos que no vamos a vanagloriar.
que tenemos esto, tenemos aquello, lo vamos a vanagloriar. Yo soy cristiano y hago esto, y después arrancamos y hacemos todas las cosas que no debemos de hacer. Pero yo estoy en el camino del Señor hace 40, 30, 50 años y después hago cosas que no corresponden. Esa es la vanagloria que tenemos. Decimos, yo soy evangelista y estoy haciendo peor que el mundo. Eso es la vanagloria que nos va a llevar a la perdición. No seamos vanagloriosos, no porque muchas veces decimos, yo soy nacido, yo vengo de cuna y por esa causa estoy haciendo esto. El Señor nos está diciendo, a todo el mundo le está diciendo que debemos de hacer lo que el Señor quiere. El pacto que hemos hecho, respetémoslos. Para la gloria, dejémoslas aparte, dice. Y el mundo pasa. Vemos y lo deseo pero el que lo hace, vemos, la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos que todo deseo que tenemos en esta tierra, todo pasa. Todo va a quedar en esta tierra. Porque así el Señor nos dijo, venimos desnudos y lo vamos desnudos. Hemos venido como polvo y polvo iremos. Por eso dice, el mundo pasa, su deseo. Pero el que, vemos, pasa y su deseo. Y dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor me habla a mí, para que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor. Por eso el Señor nos habla, cuando vemos, nos dice, dejemos la pasada manera de vivir. Vemos que el Señor nos está diciendo, y el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos está diciendo, esto no debemos de hacerlo porque puedo perder la vida eterna, ¿lo vamos a hacer? Porque nos afanamos por todas las cosas. Pero yo no puedo vivir así. Y yo no puedo vivir así. Pero si te hiciste un compromiso con el Señor. Como te hiciste un compromiso para trabajar en determinada fábrica, en determinado lugar, y los cumplí. Pero me hacen ir con un uniforme, pero luego lo sé. Vemos, me hacen usar protección, yo no la quiero usar, pero la uso, no hace falta, pero vos la usás. Y el Señor te está diciendo, sé fiel a mí, y no lo hacemos. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra y recibiremos el galardón de vida. Por eso, hermano, no dejemos este camino hermoso que el Señor nos ha señalado, a todo el mundo lo ha señalado. Por eso el Señor nos ama, por eso esta pandemia se está agrandando. Pero hermano, pero el amor del Señor también se está agrandando por aquello que queremos que el Señor esté con cada uno que ha hecho la voluntad del Señor. Sigamos orando, hermano, por todos nuestros hermanos enfermos, algunos internados, otros en su casa, Señor, para que el Señor use de su misericordia. Vemos, hermano, para que así el Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso oramos así, no con mucha palabra. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a mí. Vemos que venga el reino a cada uno de nosotros para que podamos hacer tu santa y sola voluntad. Misericordia y fortaleza te pedimos por todas las cosas que están pasando en este mundo. Líbranos de todo mal, líbranos de toda peste, Padre Celestial, y aquellos hermanos, aquellas hermanas mías que están pasando dificultades, que están en problemas, en dificultades. Señor, tú tienes el poder para limpiar todas las cosas que hay de malo en cada uno de nuestros cuerpos para poder levantarlo, porque tú nos dijiste, aunque me caigo, yo te levantaré. En eso confiamos y en eso esperamos todas las cosas. Aleluya, amén.